Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo bastante pro, Claudio Cano. Actualmente es estudiante de ciberseguridad, en la maestría de ciberseguridad. Se encuentra en Alemania, así que ahorita nos va a contar como muchas de sus experiencias, cómo es irse al extranjero, sobrevivir en el extranjero, aprender en el extranjero. Y bueno, es especialista en... La verdad es que haces muchas cosas. Estás en DevSecOps, estás participando en cosas de IoT. Entonces ahorita nos contarás un poco de tus proyectos. Y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad es que quería entrevistarte previo a que te fueras a Alemania para ver cuál era tu estado actual en ese momento, cuál era el ahora que estás en Alemania. Y bueno, ahora lo estamos haciendo. Y sin duda te voy a volver a entrevistar ahora que regreses a México y me cuentes, eh, no sé, cómo es volver a México o no sé, a donde sea que te lleve la vida, allí vamos a documentar a donde vayas. Muchas gracias, Javier. Es un placer estar aquí contigo y eh, sí, son muchos temas, la verdad. Sí, la verdad es que hay varias cosas muy interesantes en tu perfil. Yo conocía tu historia por lo que me has contado, pero ahora viendo tu currículum, o sea, hay bastantes cosas que decía, o sea, que antes las daba por hecho, aún sabiéndolas, pero ya ahora que hago como en retrospectiva de, ay, ¿por qué estás aquí? Eh, Tengo mucha curiosidad de muchas cosas. Pero bueno, no sé si quisieras comenzar por darnos una breve introducción de quién eres y a lo mejor comenzar por cómo fue que llegaste a ciberseguridad, cómo nació ese gusto por ciberseguridad o cómo fue que caíste si es que no fue por gusto, a lo mejor en algún momento lo viste y dijiste, ah, está cool, me quedo. No sé si quisieras contarnos un poco sobre esto. Sí, claro. Bueno, mira, yo soy ingeniero geofísico de grado Bachelor's Degree, Ujú, pero cambié a ciencias computacionales ujú, y bueno, específicamente a ciberseguridad, pero realmente yo no iba o no entré a hacer la maestría justamente en ciberseguridad. Sin embargo, entré a la clase eh, introductoria de ciberseguridad, ahí donde conocí a todos los doctores del laboratorio y pues claramente me sentí identificado con este PAT. Eh, en ciberseguridad son aspectos no solo técnicos, sino también de razonamiento. Me gusta verlo como un juego, ¿sabes? Es un juego de nunca acabar en ujú. cuanto a salen nuevas vulnerabilidades y tú tienes que buscar nuevas formas de proteger. Entonces, es interesante y aparte es adaptable en las tecnologías, ¿no? Hoy en día, pues tú encuentras haciéndote proyectos muy interesantes con IA. Eh, yo con David estoy empezando ahí unos proyectillos también de implementar IA a ciberseguridad. Entonces, es un campo muy grande y muy interesante. Y pues la vida me llevó ahí. Y yo creo que también mucho tiene que ver el doctor Eleazar, que fue un poco un mentor para mí en este camino de la ciberseguridad. Y pues todo lo que conlleva es un gran reto, ya que actualmente, pues conforme va avanzando la automatización y las nuevas tecnologías, hay nuevas áreas de oportunidad para este campo. Específicamente, justamente donde estoy, por ejemplo, OT, que es Industrial IoT, está creciendo fuertemente y pues sí, así es como yo llegué a ciberseguridad. Oh, qué interesante. Y bueno, nos comentas un poco que venías de otra área. La verdad es que yo vi que venías del mundo de la geofísica. ¿Cómo es este salto entre geofísica y ciberseguridad o IT en general? Ah, yo creo que no es nada sencillo. La verdad es que creo que desde la universidad tuve este gusto por la tecnología y pues, generalmente, de hecho, yo empecé con la computación. Nunca llevé clases de programación en la carrera. Sin embargo,
yo entraba a las 9 de la mañana y pues más bien, sí, yo entraba a las 9 de la mañana. Sin embargo, llegaba a las 7 a meterme a las clases de programación con los de sistemas automotrices y después con los de aeronáutica y acabé teniendo 3, 4 cursos de programación. Mm, La verdad, una maestra, yo creo que mucho tiene que ver esa maestra con que le agarrara el gusto a la programación porque me enseñó desde lo básico. Entonces, pues considero, digo, no como un ingeniero en computación, pero tuve buenas bases para poderme aventar a intentar una maestría en ciencias computacionales. mm. Entonces, pues así es como yo empecé en la parte de TI, tomando clases con otros grupos y pues ya después dije, es momento de mudarme completamente. ¿Y por qué entrabas a las clases de programación? Qué raro. Sí, no, la verdad es que hubo un profesor que nos pedía un programa Mm, y pues yo no sabía nada de programar, ¿no? Yo no usaba Linux. Entonces empecé a programar, viendo tutoriales, ayudándome. Y de hecho justo fui ahí donde conocí a la maestra, donde pues me ayudó incluso a entregar ese proyecto a ella, que fue parte de mi calificación de esa materia. Y pues la verdad fue por gusto. Sí, oh, me tenía que parar a las 4 de la mañana para llegar a las 7, pero creo que valió totalmente la pena por estar donde estoy, ujú. porque ahí es donde empecé. Oh, y qué Sí, interesante que después, a lo mejor sin querer, no lo sé, o quizá también por tu background, has llegado como gradualmente a lo mejor a programación, ciberseguridad y ahora OT, que creo que también tiene mucha relación con, a lo mejor no geofísica en particular, pero sí mucho conocimiento que me imagino los geofísicos tienen, es aplicable de alguna manera en gas o cosas donde en la parte industrial a lo mejor no necesitas el background, pero si entiendes ese mundo, quizá te es más fácil proponer cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? pues realmente, o sea, siéndote honesto, casi no relaciono lo que hago actualmente con la geofísica. Sin embargo, sí he encontrado varias bases, tanto matemáticas como físicas, muy útiles en todo lo que estoy generando, porque incluso en alguna ocasión creo que tú y yo lo comentamos, ¿no? Tú estabas Mm, tratando de identificar patrones a través de justamente ondas, y ese es un mundo que mm, conozco bastante bien porque pues en eso se basó mi tesis de licenciatura y hay mm, muchas cosas que son aplicables, pero pues generalmente yo siento que es más la parte física y matemática la que me está ayudando pues a entender los algoritmos de inteligencia mm, artificial, me está ayudando a entender pues un poco esto de toda la tecnología, los sensores, cómo funcionan. Ahorita que estoy mm, actualmente en el mundo de OT, estoy viendo pues lo que está desarrollando acá Bosch, pues es un poco más entendible con ese background, porque pues llevas un poquito de electrónica, llevas un poquito de física, entonces creo que tienes las bases, obviamente no eres experto, mm. pero es más fácil entenderlo. Ya, y bueno, ahora que mencionas Bosch, ¿cómo ha sido este camino de irte de intercambio a Alemania y a lo mejor buscar oportunidades de intercambio, llegar a una empresa tan grande como lo es Bosch? No sé si quisieras como guiarnos. Imagina que alguien está Mm, perdido en algún lado pensando si quiere hacer maestría, a lo mejor ni siquiera ve que en su futuro está irse al intercambio. ¿Qué le dirías a una ya. persona que está en ese momento de su vida? Qué gran pregunta, Javier. Pues lo primero que le diría es como, va a dar mucho miedo, no te vas a sentir capaz muchas veces, pero creo que es esa parte de la incomodidad donde vas a crecer mucho. Y también le diría que, y creo que como se los he dicho a varias personas que me han preguntado, influye mucho el mentor que escoges porque es el que te va a acompañar en el camino. En Mm, este caso, creo que algo muy importante que me dejó el doctor Eleazar es esta mentalidad de trabajar, él le llama en modo proyecto, pero en realidad es como un profesionista ya real, ¿no?
desde que inicié este camino del intercambio, pues proponle un proyecto que sea atractivo a una empresa internacional cuando tú no sabes nada del área. Mm, Es un reto abrumante, ¿no? Quieres hacerlo perfecto, quieres que sea atractivo para ellos y sin embargo, pues creo que lo que me llevo también de esa parte fue la gran ayuda que me ha dado Itzael. Creo que también es uno de mis grandes mentores aquí, que le he aprendido demasiado, pero desde ese principio te empieza a ayudar como, pues mira, puedes darle por aquí, puedes darle por allá. Es aprender a escuchar de qué son las necesidades y aprender a escuchar a la persona que te está guiando del otro lado para decirte, tú no eres un experto en esta área, sin embargo, te van a ir guiando poco a poco, como por aquí puedes empezar, vamos a ir trabajando con esto. Sí, va bastante complicado, la verdad, esta parte, porque, pues sí, es algo totalmente nuevo para ti y es un reto al que no le vas a dedicar 1 o 2 horas al día. mm, Tienes que aprender lo básico y después el aplicarlo para algo que le sea atractivo a la empresa. Eh, sí es, mucha dedicación, sí es mucho de que te guíen, sí es mucho que también tú le pongas esfuerzo, de que no es solo la maestría, sino tienes un proyecto en puerta. Y creo que también va un poquito la suerte, la verdad. No todo el mundo tiene esta oportunidad, pero creo que cuando tienes esta oportunidad tienes que aprender a explotarla, porque eh, puedes aprender mucho. Te digo, también creo que es otra parte, ¿no? Que Itzael ya viene de 2 maestrías, que tiene experiencia trabajando con bancos, que tiene experiencia trabajando acá. Entonces, y es lo que siempre lo comento, ¿no? Es que la verdad, yo vengo aquí a explotar tu conocimiento. mm. Trato de sacar lo más que pueda aprender de ti porque, pues con toda la experiencia que él ya tiene, yo quiero formarme en este camino, ¿no? Y pues en general yo creo que es también mucho pedir ayuda y consejos a gente que ya cruzó el camino que tú quieres construir. Creo que ahí fue donde nos conocimos y empezamos a hablar. Creo Mm, ni te conocía y te marqué y nos aventamos 2 horas mm, hablando, pero te ayuda a escuchar estas experiencias de gente que ya sabe para ir formando tu camino, porque sabes tomar mejores decisiones en base a la experiencia. mm. Creo que eso es bastante importante si quieres construir algo pues, internacional, pero sí, eso es creo que mi experiencia y lo que le podría Mm. compartir a alguien que quiere aventarse a hacer eso, que lo haga, a veces que no vas a saber qué estás haciendo, pero el primer paso es avanzar, o sea, siempre es empezar a hacer las cosas y en la acción vas a encontrar los resultados. Y obviamente creo que también tienes que ser un poco resiliente al fracaso. Son golpes Mm. duros que tú presentas y te dicen, no, pues no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y es como, pues, ¿cómo me levanto para poderlo hacer otra vez y que esa vez Mm. sea atractivo? Entonces, sí, eso es, creo, mis comentarios para alguien que quiera empezar. Creo que mencionas bastantes cosas muy importantes y quizá algo que no mencionaste directamente, pero ya viene implícito, es el hecho de que muchos proyectos no necesitas ser el experto para trabajar en ello, sino más bien debes de tener como la motivación y estar en el lugar adecuado para trabajar en ello y además aprender, ¿no? Seguramente has estado en proyectos donde incluso ya gente con experiencia no tiene ni idea de cómo resolverlo, solo sabe que tienen ese problema y están buscando, ¿no? De alguna manera, creo que el hacer maestría y doctorado te da un poco esas habilidades de no sé cómo se hace, no sé ni siquiera, no Mm, entiendo los procesos, pero tengo ese problema, ¿no? Y voy a ir a leer artículos, buscar a la gente experta, hacer pruebas, descargarlo, romperlo y arreglarlo hasta que ya te sientes como más familiarizado con el problema y dices, ya no era tan complejo como parecía, pero como dices, creo que eso se va desarrollando con el tiempo y
como mencionaste, dependes también mucho de tener mentores, que probablemente ni siquiera tu mentor tenga la solución en ese momento, pero ambos Sí, saben cómo investigarlo, dónde leer, cómo evaluar qué es bueno, qué es malo, cosas de ese estilo, ¿no? Creo que es bastante importante mencionar ese punto. Eh, y bueno, ya como mencionabas también, la parte de la suerte, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que también creo que mucho tiene que ver con cómo te has preparado, ¿no? Por ejemplo, si nunca, por ejemplo, yo he conocido personas también en esas entrevistas y fuera de las entrevistas que luego me dicen de, no, es que yo me da miedo escribirte porque siento que es como no estamos en la misma zona, ¿no? En el mismo camino. Pero la verdad es que yo siempre he sido muy abierto a hablar con quien sea y siempre aprendemos y siempre comparto y creo que es algo que tú hiciste. O sea, no sé qué pasaba por tu mente en ese momento, pero me escribiste sin conocernos tanto y comenzamos a hablar y ya, o sea, ya creo que sí, han habido más veces que hemos hablado de proyectos, problemas, incluso de cómo es la vida, ¿no? Eh, sí. ¿qué recomiendas en este contexto a las personas que de pronto dicen, ah, es que cómo le voy a escribir? Digo, a lo mejor yo ahora lo veo diferente porque incluso yo teniendo doctorado no me siento como, ¿cómo llamarlo? Por ejemplo, como yo veía antes al doctor Eleazar, ¿no? Yo decía, ah, no, ¿cómo le voy a escribir al doctor? Si le voy a escribir, tengo que pensar bien lo que le voy a decir, ¿no? Pero probablemente ahora que yo tengo el doctorado, mucha gente que está comenzando probablemente piensa lo mismo, ¿no? Y dice, ¿cómo le voy a escribir? Y tengo que pensar bien y no es cualquier persona. No, no, eso yo pensaba del doctor Eleazar. ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido de si escríbele, o piensa bien qué le vas a decir? Yo qué sé, ¿cuál es tu perspectiva actualmente en donde estás sobre eso? Fíjate que estás tocando uno de los temas que creo que mejor puedo manejar y del que mejor conozco, y es que tienes que aprender a abrazar esa incomodidad y sentirte cómodo. Eh, Creo que el preguntar es un arte y el hacer la pregunta correcta no es trivial. De hecho, hay un libro muy bueno que podría recomendar de Mario Borgiño, que es El arte de hacer preguntas, Mm, donde justamente te enseñan a que el que lleva la conversación es el que realiza las preguntas. Eh, Te juro que no te imaginarías si vieras mi LinkedIn la cantidad de mensajes que mando a gente que literalmente no conozco y que también tienes que ser un poco resiliente en ese sentido de que si tú envías 1000 mensajes, probablemente uno o dos te van a contestar y no más. Pero creo que lo que me ha ayudado mucho es ver a la gente como es. Somos personas, cualquiera puede hablarte y cualquiera puedes conocerlo. Tengas el doctorado que tengas, tengas la posición que sea. Y justamente creo que eso me ha ayudado mucho a crecer. La semana pasada tuve una conversación increíble con eh, el business manager de aquí de innovación de Bosch, ujú. porque dieron una presentación, le mandé un mensaje y me dio muchos consejos que te ayudan a crecer, a formarte, a la vida de una manera distinta. Hay algo de lo que me gusta mucho hablar, que es ser polímata, y es que ser polímata es abrazar tu naturaleza como ser humano, ¿no? Eres experta en ciberseguridad, pero también te gusta hacer varias cosas. A mí, en lo personal, me gusta hablar de economía, me gusta hablar de política, me gusta hablar de poesía, me gusta hablar de cocina. Entonces, una vez que si te contestan, es poder encontrar las cosas que tienes en común para poder que siga la conversación, ¿no? En este caso, puede ser expertise en TI, expertise en ciberseguridad. A la gente le gusta hablar de sí misma, entonces pues claro que te van a ayudar a compartir un poco de ese conocimiento y así yo lo que diría es como quítate ese miedo, quítate esa incomodidad, el no ya lo tienes y solo ve y pregunta, no pierdes nada
igual es avanzar porque si un sí llega, te va a abrir más puertas de las que ya tenías. Entonces, no es fácil porque a final de cuentas creo que es ese prejuicio, ¿no? De decir, no, como yo, pero es un poco subestimarte. Creo que también tienes mucho que aportar y pues es verlo así, ¿no? Es un trade-off, tú que le puedes aportar y el que te puede aportar. Mm. Y creo que eso sería. Y en cuanto a oportunidades, por ejemplo, buscar este intercambio que hiciste o a lo mejor alguna vez buscando trabajo, cosas de ese estilo, Mm. ¿también recomiendas hacer ese tipo de cosas? Y si sí, ¿cómo lo harías? Sí, sí, claro. Es que mira, yo creo que sí es suerte, pero también se llama serendipia, ¿no? Es construir tu suerte porque no es casualidad que pues yo llegara con el doctor Eleazar. Al final de cuentas, yo entré al SIG buscando IA y bases de datos, que era lo que estaba en el boom. Sin Ujú. embargo, el hablar con el doctor Eleazar, el no tener ese miedo de sentarme y hablar y ver qué es lo que me podía ofrecer y ver lo que yo le podía ofrecer y ver en qué congeniamos, fue a lo que me llevó a este intercambio, de decirle, yo llegué y le planteé que yo quería ir a la industria, que yo no me quiero dedicar a la investigación. Y lo primero que me dijo fue, bueno, es que aquí hay una oportunidad de que te puedas de ir de intercambio a Japón o a Alemania, Ujú. porque tengo ahí contactos. Entonces, pues eh, fue estar en el lugar correcto. Sí, es un poco de suerte, claro, pero creo que lo vas construyendo. Y en oportunidades laborales, creo que hay gente que te puede ayudar y te puede ayudar de maneras no solo abriéndote las puertas. Lo que me pasó aquí, por ejemplo, tengo un amigo que conocí aquí en Bosch que se llama Christian. Él me conectó con mucha gente muy interesante en el área de ella, pero es por eso, por estar platicando, por hablar de ti, por ver qué hace, por mostrar interés en las personas y no tener miedo a hacer las preguntas, de decirle, pues sabes que yo estoy trabajando en esto y pues no sé si tengas a alguien que conozcas o así y te van recomendando, ¿no? Entonces creo que es simplemente preguntar porque si tal vez esa persona no te puede ayudar, te puede guiar con quien te puede ayudar. Y de todas maneras, como mencioné, pues realmente no pierdes nada. Vergüenza, pues hay que quitársela porque si no, no te vas a abrir puertas. Y creo que también eso es, hoy en día en el mercado laboral, que es lo que mencionabas para los trabajos, generalmente la gente acepta lo que hay. Y si no empiezas a tener estos contactos, no empiezas a hacer más intentos, no vas a poder escoger tú a dónde quieres ir y te vas a tener que conformar con con la oportunidad que te abrió la puerta. Y creo que la vida se trata de eso, ¿no? Creo que todos queremos tener oportunidades para escoger y, y no ser escogidos. Mm. Pero para eso tú tienes que tener y saber demostrar tu valor agregado a las empresas, es decir, ok, sí soy muy bueno en ciberseguridad, pero también te puedo aportar en la parte de liderazgo, también te puedo aportar en el trabajo en equipo, también te puedo aportar en varios aspectos de conocimiento desde que los equipos también necesitan innovar, desde que los equipos también tienen necesidades de sacar productos, porque al final de cuentas todo es el mercado, ¿no? Podrás tener la mejor idea, pero si no la sabes vender, pues no sirve de mucho, ¿no? Mm. Sí, creo que mencionas algunos puntos que durante entrevistas, o bueno, gente también que me ha preguntado sobre entrevistas de trabajo y cosas de ese estilo, y también viendo como la gente o estudiantes de mi generación, independiente a que haya sido la universidad, maestría o doctorado, sí ves un gran cambio entre las personas que aceptaron lo primero que encontraron y alguien que dijo, no, yo no, yo por qué voy a hacer eso, ¿no? O, ¿por qué voy a hacer, por ejemplo, shifting, ¿no? Trabajar de noche. O ¿por qué voy a aceptar un puesto con muchas responsabilidades y un salario muy bajo, ¿no? Y a lo mejor
a veces empresas muy grandes te hacen esas ofertas y a veces solo porque es muy grande como que uno dice, ah, me va a contratar, yo qué sé, Google o Apple o yo qué sé. Pero si su salario es muy bajo y a lo mejor no es tan buena oportunidad pensando en la cuestión laboral, solo por ser una empresa grande, como que dices, ah, no, pero es que en mi currículum va a estar bien o de ahí voy a comenzar a crecer, ¿no? Y a veces es difícil rechazar una buena oferta aparentemente solo porque viene de una empresa muy grande. Y es cuando tienes que aprender a decir a veces no, que es algo que mencionas, ¿no? Tú tienes que buscar el lugar donde crees que vas a ser feliz. No solo tomar en cuenta el salario, obviamente todos buscamos un salario alto y a lo mejor buenas prestaciones, pero si el equipo es el peor y no vas a aprender nada y tienes que trabajar a medianoche si el cliente tiene un problema, no suena viable, ¿no? A menos de que te Sí. guste la mala vida, probablemente sea bueno, pero creo que a veces es ese miedo que comentas de decir, ah, eh, me eligió esta empresa muy grande, me están dando un puesto a lo mejor alto, con mucha responsabilidad, y a lo mejor todo eso no te hace ver las malas cosas que vienen detrás, ¿no? Y también, como dices, no explorar con tus contactos y preguntarles, también a veces no te lleva como a visualizar todo ese panorama. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahora que hablas con muchas personas sobre muchos temas? Y a lo mejor personas ahora que estás en Alemania, a lo mejor seguramente otras culturas. ¿Cómo ha sido Ok. esta parte de abrir tu mente en esta etapa de tu vida? Bueno, fíjate que todo surgió también de una entrevista que le hice al CISO de la Bolsa de Valores, Mm, que justo fue su recomendación, como si quieres una mejor calidad de vida tienes que explorar, salir, viajar y aprender, porque sí, efectivamente creo que en un país como Alemania la cultura, para empezar, la cultura es totalmente diferente, eh, el tipo de personas, la educación, eh, incluso el día a día es muy, muy diferente, ¿no? Desde que los horarios de comida. eh, entonces, creo que también aprendí mucho a valorar la calidad de vida con esto, porque ves las diferencias de los trabajos que están en México, ves las diferencias de cómo se trabaja aquí y definitivamente veo que aquí hay mucho más libertad en este famoso balance vida-trabajo. Creo que te permite esa parte y también ves cómo se desarrolla tecnología, conoces tanta gente de tantas culturas, cada persona tiene una historia que contar y creo que eso es lo padre de empezar a conocer gente pro internacional, ¿no? Porque no solo te van a enseñar del área de donde estás, sino también te van a enseñar de la vida misma, ¿no? Cosas que tú nunca te imaginaste, cosas que tú nunca pensaste, eh, el poder combinar eh, salud con trabajo, con ejercicio, con nutrición, son cosas que te vas formando al ver cómo diferentes culturas lo hacen, vas aprendiendo y mejorando la forma en cómo hablas. O sea, creo que te da un panorama más amplio de la vida en general y creo que ayuda mucho también el tener un plan de vida porque justo mencionaste algo interesante que es como hay gente que toma el primer trabajo, pero hoy en día yo creo que valoro mucho el cuál va a ser mi siguiente paso y si de verdad me acerca un poco al plan de vida que tengo. Y claro, creo que algo que también aprendí después de la universidad es que hay veces que tienes que dar un paso atrás para poder avanzar y te tienes que aprender a sentir cómodo con eso, ¿no? Y pues en general es aprender a escuchar a cada una de las personas. Nadie tiene el secreto de la vida, pero lo poquito que puedes ir tomando de estas diferentes experiencias creo que te va formando con unas bases más sólidas.
hay un dicho en México, ¿no? Que es aprende en cabeza ajena. Y pues es eso, ¿no? Al final de cuentas, tomar sus experiencias, ver lo que les sirvió y de lo que les sirvió y lo que tienen de conocimiento, qué me puede aportar a mí. Y así te vas generando una base más sólida. Eh, el hablar con mucha gente te ayuda a entender lo importante que son ser multidisciplinario en el mercado también, ¿no? Porque podrás ser el más experto en un área, pero si no sabes cómo compartir ese conocimiento, cómo que ese conocimiento aporte al equipo donde estás, pues difícilmente vas a poder escalar o vas a poder tener otras oportunidades. Y ahora pasando un poco más a la parte de ciberseguridad, en el mismo contexto que estamos hablando, el haber salido de México y haber ido a un país tan diferente como Alemania, ¿cómo ha modificado tu perspectiva de la ciberseguridad en cuanto a procesos, a cómo se aplica, a cómo se implementa allá comparado con México? ¿Les importa más que a los mexicanos? ¿Le invierten más que los mexicanos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Esa es una gran pregunta, amigo. Creo que de entrada, aquí creo que un comentario que siento que puede aportar es que a veces nos subestimamos los mexicanos, pensamos que no estamos al nivel y yo la verdad es que fuera del project manager de DevSecOps y de Itzael, que es un super pro, creo que tienes nivel competente para estar en un equipo así. Me siento competente con la formación que tengo en México para un equipo de ciberseguridad internacional. Digo, también mucha ayuda que te enseñaron gente ya mucho más experta, pero sí creo que podría decir que no te debes de subestimar en el sentido de que por venir de México, pues tienes menor formación que la gente del extranjero. Eh, Eso es un punto. Y en ciberseguridad creo que los procesos son muy interesantes. La verdad es que aquí estamos desarrollando nuevas tecnologías, implementando nuevas tecnologías. Actualmente me encuentro trabajando en un gemelo digital para Industrial IoT y pues está muy cool porque actualmente estoy enfrentándome a esta parte de que no, el gemelo digital tiene limitantes y no puedo emular todo el dispositivo, entonces tienen que ser pruebas como específicas para una parte e intentar combinar este gemelo digital con una parte física real para poder hacer pruebas más completas de OT, donde pueda monitorear pues puntos específicos de este dispositivo y hacerlo más seguro, automatizar alguna de las pruebas. Creo que, creo que en general el movimiento global es a la automatización, ¿no? Entonces para allá también se tiene que mover la ciberseguridad y es interesante ver cómo estas limitantes para automatizar estos procesos de ciberseguridad se van dando, pero también cómo se van solucionando, ¿no? Ahorita yo creo que una posible solución es un gemelo digital híbrido, pero vamos a ver qué onda, ¿no? Pero sí, en ciberseguridad creo que también está emergiendo mucho esto de OT y TI, que es el Industrial IoT, ¿no? Pero pues aquí el Industrial IoT en específico me llama la atención porque en español no tenemos una traducción tan específica porque es seguridad, pero en inglés es como tú tienes que hacer el dispositivo que tenga security, seguridad, pero también es importante que tenga safety, porque al ser máquinas que están en industrias, pues tienes que tener un entorno seguro, porque también son vidas las que están en juego, ¿no? Un mal funcionamiento de un robot, un mal funcionamiento de una máquina puede poner en peligro la vida de las personas que lo operan o las personas que están trabajando en ese ambiente. Entonces, ese es una milestone en esta parte de la seguridad en Industrial IoT y que para poder automatizar esos procesos o poder hacer eh, dispositivos más seguros, tienes que, pues también un poco, como es nuevo,
proponer, ¿no? Proponer procesos de seguridad y de automatización de seguridad para estos dispositivos. Y normalmente en la parte de IT hay un balance entre seguridad y a lo mejor otras características, ¿no? Disponibilidad, a lo mejor costos, hay como otras variables. En el caso de OT, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves actualmente esa parte de la industria? ¿A qué le dan más peso? ¿A seguridad? ¿Conectividad? ¿Al impacto que tiene el dispositivo? ¿A todas? ¿El costo? ¿O Sí. en la parte de investigación está tratando de mejorar que seguridad? Obviamente el que sea algo que puedas utilizar y que entre menos afecte la seguridad a tu dispositivo en cuanto a funcionalidad, creo que mejor. Pero ¿cuál es tu experiencia en OT ahora que estás trabajando como en una empresa grande? ¿Qué observas? Pues creo que como toda empresa, ¿no? A final de cuentas, el parámetro que yo puedo, a mi percepción más importante es la funcionabilidad, la, di- la disponibilidad, perdón. Porque, pues imagínate, estás en un proceso produces 1000 carros al día y de repente falla este dispositivo, pues paras producción y le pegas en la economía de la empresa, que es como el pilar más grande de cualquier empresa. Mm, Entonces, yo creería que es la disponibilidad y por eso es que también es importante tener seguridad, ¿no? Porque pues desde la seguridad puedes afectar esa disponibilidad, esa funcionalidad y pues también riesgos, como mencionaba, del entorno de trabajo. Pero a mi perspectiva, yo creo que eso sería como el parámetro principal eh, en OT y pues sí, creo que eso sería. y culturalmente ves que el tipo de problemas a los que se enfrentan países como Alemania son diferentes a México. Por ejemplo, yo veía muy gracioso que hablando con amigos que trabajan también en el área de OT, de pronto me decían, es que un mercado interesante en México es el del monitoreo de la, ¿cómo se llama? Del petróleo, pues sí, del petróleo oil, porque en México hay como, ¿cómo le llaman? Mucho huachicol, como que se roben Ujú. eh, la parte del, del oil. Y entonces me parecía muy gracioso que para alguien, por ejemplo, que se dedica a esta área de OT, que a lo mejor puede vender productos de seguridad, un buen mercado sea eso, ¿no? El prevenir ese tipo de cosas que no sé en otros países si se monitoree, si sea un problema o a lo mejor es mínimo. No sé cuál es tu perspectiva en ese sentido. Ah, bueno, es que en general creo que en la industria hay tantas empresas tan variadas que sí, y yo creo que por la fuerte inversión que tiene Pemex en específico, yo creo que la implementación de Industrial IoT es evidente. Yo, la verdad es que desconozco un poco del tema, porque te digo, como que me desapegué un poco de la parte de petrolera, pero definitivamente creo que aporta en ese aspecto. Y en cuanto a país en específico, yo creo que algo que veo un poco es que en México se vende y se utiliza esta tecnología, pero no se desarrolla mucha tecnología en México, Mm, a diferencia de, pues, en el extranjero, ¿no? Las sedes, las matrices principales de las empresas donde se desarrolla tecnología, pues en la mayoría, no estoy diciendo que todas, pero están fuera de México. Em, Creo que son dos tipos diferentes de aproximación, ¿no? El ingeniero que aplica estas tecnologías y el ingeniero que desarrolla estas nuevas tecnologías. Entonces, en la área de OT, pues también depende mucho el uso, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece interesante es que ya están tratando de hacer un marketing tan personalizado que pues también eso es un requerimiento, ¿no? En la industria de que
si quieres vender algo tan personalizado, tu proceso de generación del producto tiene que ser mucho mayor, porque pues lo vas a generar al instante. Entonces, creo que también esa es una parte interesante de OT, donde entra la tecnología, porque para todo eso tienes que automatizar procesos, para todo esto tienes que hacer reducir tiempos y costos en los procesos y pues en general es cómo lo vas a hacer, ¿no? Y que es una de las preguntas que actualmente se están tratando de resolver o que se están trabajando en la investigación, ¿no? Creo que tú mejor que nadie también podrías saber de eso, de cómo es que estás aplicando las nuevas tecnologías en la industria actual. De hecho, iba a saltar un poco a ese tema en cómo ves a lo mejor la aceptación de Alemania en cuanto a nuevas cosas como LLMs, IA en general. Bueno, en las entrevistas a veces han mencionado que países como España, en general Europa quizá, tiene como leyes muy estrictas con respecto a ese tipo de temas por el uso del PII, de regulaciones y datos Ya. sensibles. De cierta manera creo que frena un poco el avance tecnológico, y más ahora que con IA están intentando hacer mucho. ¿Cómo has visto este aspecto de la aceptación de la IA en Alemania hasta ahora? Bueno, creo que sí, comentas algo muy importante, ¿no? Con las nuevas regulaciones de la Unión Europea, pues sí, está en incremento el uso del VAS para justamente en específico regular todo esto. Y de todas maneras, yo creo que las empresas en general lo siguen implementando en esta búsqueda de investigación, de conocer gente y de todo eso. Yo veo como Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Amazon, incluso el mismo Bosch están solicitando gente experta en Gen AI, pero es muy interesante eso que comentas. No están pidiendo puestos como para generar LLM, sino para usarlos. Las posiciones son para el uso y lo manejan como innovación. Es el área de innovación la que está solicitando gente de que conozca cómo funcionan los LLMs para ver las áreas de uso en la empresa. Un poco comentando de Bosch, Bosch está trabajando ya en la implementación de Gen AI en sus procesos. Digo, no puedo aunar al respecto mucho, pero ya se está trabajando y no nada más en varias empresas alemanas para el desarrollo de autos, para el desarrollo de maquinaria, para el desarrollo de... Creo que es muy importante entender eh, que es algo inminente, que va a trabajarse. Entonces, pero sí está muy regulada esa parte por la Unión Europea. De hecho, justo te comentan como que no puedes usar datos personales sensibles, no puedes usar todo eso para entrenamiento. Mm, sí, creo que es un problema actual como grande el saber cómo utilizar esas herramientas para innovar y cómo irlo, digamos, vinculando a tu problema interno, ¿no? Que normalmente tienes que procesar datos, hacer predicciones y tienes que encontrar la manera de no darle la información confidencial, pero aún así aplicarlo a tus procesos, ¿no? Creo que es bastante interesante. Igual, pues la carrera entre países de quién va a ser el líder de AI. Y mencionabas hace un rato, ¿no? La parte un poco ya más de política. Y a veces frena un poco las regulaciones, tienes que hacer estudios, tienes que a lo mejor abrir tu mente un poco más, ¿no? Ya no nada más es la parte de ingeniería, ya también tienes que ver la parte de legislación y demás. En tu día a día, personalmente, o sea, en tus proyectos de tu día a día, sin hablar a lo mejor de la escuela, de la empresa en donde estás, ¿utilizas AI para algo? Para, yo qué sé, hacer viajes, eh, no sé, algo. Creo que ahí he de confesar que tal vez
la uso incluso un poquito de más de lo que debería. Wow. Pero para mí es una herramienta, ¿no? A final de cuentas es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones más informadas que antes. A ver, un buen ejemplo muy puntual que creo que va a ver qué tanto la uso. Es apenas que llegué a Alemania, pues el agua tiene muchos minerales y justamente estuve investigando con IA en 15 minutos cuáles eran mis mejores opciones para productos de hidratación, de uso personal, productos alemanes que pudiera conseguir para el cuidado de mi piel por la cantidad de minerales que tiene el agua aquí. Y es algo que indudablemente no hubiera hecho antes porque me hubiera tomado cuánto tiempo investigar y en 10 minutos en unas preguntas con ChatGPT. Y creo que es entender eso, ¿no? Que es una herramienta y para qué la vas a utilizar. Al final de cuentas puedes tener la mejor herramienta del mundo, pero si no tienes conocimiento de lo que quieres generar, pues no te va a servir para nada. Y justamente creo que eso se basa también en un proyecto del que un poco me inspiraste. La verdad es que de ahí agarré la idea, que es junto con David y con mi hermano vamos a desarrollar un poco una automatización de procesos de ciberseguridad de SecOps con multiagentes, utilizando pues un poco la nube, ¿no? Entonces, creo que eso es innegable de que la GenAI es una ayuda muy grande que puede usarse para exponenciar eh, el aprendizaje, pero también es peligroso porque te puede generar huecos de información que no conoces. Entonces creo que es un balance, ¿no? De el investigar lo que estás trabajando y al mismo tiempo también saber cómo te puede ayudar esa GenAI a aprender y cómo vas a implementar esa GenAI, porque si no caemos, creo que en ignorancia, ¿no? Es como, porque me lo dijo ChatGPT, pues no, tampoco, ¿no? ¿Cómo justificas que lo que dijo ChatGPT está bien? Creo que también eso es importante. Wow. Sí, creo que hay, digamos, un mundo de posibilidades en cuanto a proyectos y utilizaría para su desarrollo. Y bueno, quizás saliéndonos un poco del tema, había visto, bueno, la verdad es que yo no sabía que hablabas tantos idiomas, lo vi en tu perfil y como digo, yo ahora que estoy acá y a lo mejor coincido con más extranjeros, veo que muchos hablan muchos idiomas y siento que a veces el hablar muchos idiomas te abre como la mente, incluso, por ejemplo, hablando todavía de AI, es muy diferente la respuesta que te da si le preguntas en diferentes idiomas, aún usando Mm. la misma cuenta. Em, ¿Cuál es tu experiencia con los idiomas, con el mundo global, con hablar con más personas en su idioma, en su propio idioma? Creo que tocas un tema muy importante con el que me estoy enfrentando al aprender el alemán en Alemania, ¿no? Eh, Creo que en el mundo en general, ¿no? La gente es muy orgullosa de su cultura. Entonces, tienes que aprender a adaptarte. Creo que eso es importante. Aquí, pues generalmente hablan inglés todos. Sin embargo, es más fácil que te acepten en su círculo social si tú hablas alemán también, ¿no? Creo que no consideré eso al venirme, que eso es un consejo. Aprendan alemán si quieren venir a Alemania porque es más fácil que tengas aceptación de la parte de las personas por su cultura y creo que también te abre muchas puertas, ¿no? El, que tú aprendas una lengua es aprender un poco de la cultura, ¿no? Porque no solo aprendes el idioma, sino aprendes mucha jerga que se usa comúnmente, que gente de específicas regiones usa, como en México, que hay muchos tipos de variaciones del mismo español en Tabasco, en Yucatán, en Monterrey. Aquí pasa lo mismo. El alemán tienen jergas diferentes en cada una de las regiones y pues hay veces que, y digo, apenas me pasó, ¿no? La importancia de aprender y estábamos 5 personas, pero de diferente, todos hablábamos español, pero éramos de diferente país. Era una Argentina, Nicaragua, Colombia, México y España.
todos hablando español, pero no nos estábamos entendiendo porque eran diferentes usos de jerga que alguien decía algo y es como, ¿qué significa eso? Entonces creo que es lo mismo con los idiomas, ¿no? A final de cuentas, si tú vas a Francia y hablas francés, es más fácil que puedas conectar con la gente y aprender de la cultura porque la entiendes, ¿no? Y el estudiar un idioma creo que también te enseña un poco de la cultura de ese idioma, ¿no? No es lo mismo hablar portugués de Brasil que portugués de Portugal. No es lo mismo aprender español de México que de Chile, que qué difícil hablan los chilenos, que de Argentina. Y definitivamente algo muy importante es el inglés, ¿no? El inglés es la lengua global, que pues creo que vayas donde vayas, puedes encontrar a alguien que hable inglés. Por eso también la importancia de hablar inglés es muy grande. Si quieres empezar a ser internacional, ¿no? ¿Y cómo fue que aprendiste idiomas? Por ejemplo, veía que hablabas portugués y francés. ¿Cómo sucedió Sí, eso? bueno, es que creo que eso ya es gracias a mis papás, la verdad. Desde chico me inculcaron esta parte del inglés. Yo aprendí inglés, me certifiqué y es esa necesidad de aprender algo más, ¿no? Y después te vas que a las clases de francés y ya te gustó el francés y empiezas a avanzar, 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 lo certificas y después dices, bueno, pues ya no me puedo quedar nada más con eso, quiero aprender otro idioma. Y creo que eso es un gusto, ¿no? A final de cuentas, por las culturas globales, pero algo que también me parece muy interesante es que o que me pareció muy importante es conoce primero tu propia cultura. Mucha gente quiere viajar por el mundo, pero no conoce México. Y me ha pasado que conozco gente que estamos hablando internacionalmente y le preguntan de México y es como no sabe de México. Entonces, creo que también es importante viajar en México para poder compartir un poco de la cultura mexicana cuando sales internacionalmente. Entonces, creo que es eso. Y también estar muy abierto a muchas nuevas cosas. Eh, la comida, por ejemplo, aquí en Alemania es complicada, ¿no? No diría que es mala, pero no es la comida mexicana, ¿sabes? Eh, pero sí, es estar abierto a probar nuevas cosas. ¿Y crees que esto de Y la es un comida es poco, por... Perdón? ajá. Digo, ¿crees que esto de la comida es más por costumbre, de que estamos acostumbrados a otro tipo de cosas? ¿O por qué crees que sea esto? Porque creo que la mayoría de latinos, no solo mexicanos, tienen un gran choque cuando van a Europa, Asia. Siempre necesitan el picante o eso que le ponen en su país, ¿no? Bueno, yo creo que es más que nada, en esa parte en específico es por las limitantes del clima. La verdad es que sí, es completamente diferente eh, y no encuentras cosas tan fácil, ¿sabes? Pasé 4 meses sin comer un mango y Mm, aquí un mango también es como, un mango te cuesta 6 euros, son mm, como 120, 130 pesos y es muy caro, ¿no? Aquí eso es un lujo que en México con mm, 130 pesos vas, te compras 5 kilos, ¿no? mm, Entonces yo creo que es más que nada por la disponibilidad de productos, ¿no? En México, al ser una región tan variada, que tenemos tantos climas, creo que esa es la ventaja, que puedes cosechar cualquier producto y tú puedes tenerlo ahí, ¿no? Y aquí es mm. diferente, aquí su comida se basa en carne y papa, entonces pues se adaptan con eso y es lo que se prepara a la cocina. Mm. Pero sí, para alguien que viene de Latinoamérica, que tenemos una cantidad tan grande de diversidad gastronómica, pues sí, sí, eso es un poco un choque cultural. Sí, creo que siempre ir a un país diferente y más cuando entre más lejos de México quizá es mucho más diferente. No sé, es un choque siempre en todos aspectos, ¿no? Transporte, cultura, educación, en todo sentido. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, digamos, si no sé cuál es tu plan después de terminar este intercambio, pero con base en esta nueva experiencia que has tenido,
¿qué cosas crees que han cambiado o quisieras cambiar una vez que termine, digamos, esta etapa de tu vida de estar en un intercambio? Eh, no sé, conocer más extranjeros, viajar más, contribuir más dentro de México, invitar a más personas a México. ¿Cuál es tu perspectiva ahora que estás fuera y que te han recibido digamos, no sé cómo te han recibido, pero que de alguna manera estás adaptándote a esa nueva cultura y que a lo mejor antes tú no lo veías? En el SIC creo que hay mucha gente del extranjero y a veces no Sí. entiendes cómo viven hasta que tú te vas a otro país y dices, y ahora entiendo por qué me preguntaba este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, creo que algo que sí valoraría mucho es la calidad de vida. Eso es, ah, yo creo que sería mi prioridad número uno para la selección de mi siguiente etapa. Eh, Definitivamente abrir el panorama internacional, aprender de gente muy pro como tú, como Itzael, es algo que debería de hacer, pero también creo que es algo que haría, ¿no? Así como ustedes lo están haciendo de que pues, tenemos una red tan grande en el laboratorio de ciberseguridad que es internacional y que pueden tener oportunidades como yo de ir al extranjero, creo que en mi siguiente etapa haría lo mismo, ¿no? Tratar de ayudar al que sigue del laboratorio de ciberseguridad a que pueda hacer una estancia como la mía para que pueda tener una formación internacional y creo que esa es la manera que aportas, ¿no? Porque también tienes vinculación internacional desde el laboratorio de ciberseguridad, pero creo que también eso, bueno, tú mejor que nadie lo sabes, es gracias al doctor Eleazar, ¿no? Que ha formado esta gran comunidad y de los que hemos aprendido un montón, ¿no? Ujú. Creo que con todos. Entonces, creo que eso sería mi visión, ¿no? Creo que toca hacer ya un poco de estar en la industria, pero no vería con malos ojos más bien tengo en mi plan de vida hacer el doctorado. eh, Hacer el doctorado mientras trabajo creo que sería un reto interesante, pero pues sí, primero tengo que dar el primer paso y de ahí empezar a trabajar más, ¿no? Mm. Sí, y ¿qué consejo de las cosas que te han funcionado hasta ahora, qué consejo le darías a alguien que está en sus 20 años y que está, yo qué sé, en cuarto semestre de la universidad? ¿Qué consejo le darías a esas generaciones actuales con base en tu experiencia y a lo mejor lo que más te ha funcionado? Eh, Justamente me estás preguntando lo que le digo a mi hermano todos los días. Eh, Métete, pregunta, que no te dé pena, inténtalo. Generalmente te dicen que no se puede hacer eso, que porque te falta experiencia. No es cierto, tú solo inténtalo y conoce gente, porque creo que a quien conoces es muy importante porque también te abre puertas a algo nuevo, a experiencias nuevas. Entonces, pues sí, aprende nuevas tecnologías, ve cómo está el mercado. Hay fuentes, creo que la lectura es algo muy importante. Claro, no te vas a ir a leer a Twitter. Bueno, no, en Twitter de hecho también hay muy buena información, pero no son fuentes como que encuentras en Facebook, ¿sabes? Sino vete a Medium, vete a Slashdot, ve dónde está el mercado, ve hacia dónde te quieres dirigir, pregúntale a las personas, encuentra a alguien que te pueda guiar, que esté donde tú quieres estar o que haya pasado por un camino similar al que tú quieres pasar, para ver cómo le puedes hacer. Y pues sí, creo que eso es lo que le diría y lo que le digo todos los días a mi hermano, que empiece a ejecutar y que no se quede solo con el, el pensamiento de que le gustaría. Digo, las cosas no llegan nada más porque sí, tienes que salir a buscarlas y se empieza preguntando por dónde. Ya, muchas gracias por estos consejos y no sé si quisieras compartir algún contacto para alguien que tenga alguna pregunta sobre algún tema del que ya hemos explorado. Digo, además, creo que en esta etapa de tu vida ya hay muchas cosas también que puedes compartir para gente más joven que, digo, como te decía, a lo mejor
alguien que está terminando la universidad y no sabe si hacer una maestría, ir al extranjero. ¿Estás abierto a este tipo de preguntas? Y si sí, nos compartirías algún contacto? Claro que sí, creo que escribo mucho en mis redes sociales sobre todo lo que he estado aprendiendo y de lo que sigo aprendiendo. Y claro que también estoy abierto. Yo soy de esos 1000 que escribas, puede que sea ese uno que te contesta. Eh, y pues sí, estoy en todas mis redes sociales como Claudio Cano, en LinkedIn, en Facebook. Entonces, en Twitter creo que también estoy así. Ahí me pueden buscar con gusto si quieren mandarme un mensaje. Estoy abierto al diálogo. Tanto tú puedes aprender de mí como yo puedo aprender de ti porque esto es un trade-off, ¿no? Mm, Y sí, claro. eh, vale. Voy a poner tu contacto entonces en la edición del video. Y bueno, sí. muchas gracias por esta entrevista. No sé si para terminar quisieras compartir algo que crees importante y no hemos mencionado. Es que hemos hablado de tantas cosas, Javier. Yo creo que lo único con lo que cerraría sería como que tienes que aprender a vivir la vida desde un punto de vista científico. Empezarte a preguntar, cuestionar todo, te empieza a dar esa curiosidad, esa hambre por conocer algo nuevo. Lee, la lectura es muy importante y la lectura no solo em, como monótona, sino aprender a identificar los libros que te hablan de economía y los libros de psicología. Y después ya te puedes leer un libro que habla de psicología y economía juntos, de nutrición y de psiquiatría, de nutrición y psiquiatría. Entonces, creo que la vida es un balance, no nada más en la parte técnica, sino tienes que tener varias áreas, ¿no? Que es la salud, la nutrición, la lectura, eh, el ser experto en un área, el aprender a tener tu parte artística también, porque esta creatividad no surge de la nada, tienes que trabajarla y tienes que trabajarla con algo que te guste, ¿no? Porque es importante también expresar esas emociones, ese arte para manejar tu persona de una mejor manera. Y eso te lo da un poco esta curiosidad de la ciencia. Creo que ahí es donde ya el poder explotar al 100% una maestría, que aprendas todo esto obviamente el doctorado. El doctorado te va a permitir avanzar más en esta parte de solución de problemas porque ya no las abordas de una manera igual que decir meramente exploratoria, sino ya lo haces de una manera estructurada y sistemática que te permite avanzar más. Mm, sí, pues muchas gracias por todos tus consejos y por todo el conocimiento que has compartido. Espero volver a verte pronto por aquí, ahora que ya estés en otra etapa de tu vida y me cuentes cómo estás aplicando todo lo que estás aprendiendo actualmente. Y bueno, no me queda más que agradecer nuevamente tu tiempo por esta entrevista y no sé, quizá la próxima te veo por allá en Europa. Sí, claro. Muchas gracias a ti, Javier, por este espacio y definitivamente te veo por acá, ¿eh? Trato hecho. Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto. Nos vemos, amigo. Cuídate. Hasta Que tengas luego. buen día.